a la mañana de Punto Uno Stream. ¿Cómo andás, Lisandro? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar aquí. Julio, les contamos, es director también de Cerámica Salteña. De Cerámica Salteña. Recién estuvimos hablando con el exministro de Desarrollo Productivo, con Matías Culfas. Ah, mira vos. Es bastante amigo de la casa. La primera pregunta que yo le hice es, o una de las preguntas, si él veía la posibilidad de que se reactive el circuito productivo, no solo en lo que tiene que ver con la industria, que se reactive el circuito productivo y el industrial, él no lo ve factible. ¿Ustedes qué ven? ¿Cómo están viendo hoy la actividad de la industria y la producción en general? A ver, nosotros venimos en un escenario complejo. Eso, no, primero que nada, es algo que no podemos perder de vista. Yo te diría que todos los sectores se vieron muy golpeados. O sea, si nosotros hacemos una línea, digamos, de la actividad, creo que cuando asume este gobierno nacional hay una devaluación, hay una caída de la actividad. Esa caída, muchos sectores fueron recuperando. No es el caso nuestro, la construcción. El caso de la construcción estuvo golpeada desde el día 1. Hubo una recuperación y llegan las elecciones del año pasado con toda una turbulencia política y demás que hacen que las tasas se vayan muy para arriba. Toda una incertidumbre, toda la complicación esa hizo que haya una caída que todavía la estamos viendo hoy. Con lo cual yo te diría que venimos de 5 o 6 meses con una crisis transversal a todos los sectores, salvo... A ver, hoy cuando sale el gobierno nacional a hablar de los índices de actividad económica, te dicen estamos creciendo. La realidad es que hoy tenés 4 sectores, te diría, creciendo fuerte. Tenés la energía, tenés el agro con una muy buena cosecha, tenés la minería que tiene todo por hacer, tenés la intermediación financiera que está creciendo. Pero después todo el resto de los sectores están yendo para abajo. Y en el interanual la pesca, pero porque venía de un año horrible en el 2025. Exactamente, pero bueno, lo que termina pasando es que los sectores que emplean más gente son los que están yendo para abajo. Entonces hay un fenómeno que es, tenés crecimiento en el promedio, pero tenés pérdida de empleo. Esto es algo que pocas veces se dio. Generalmente el crecimiento está acompañado por crecimiento de empleo. Yo sí veo, digamos, ese escenario complejo, sí veo que de alguna manera se está tomando alguna nota de esto que está pasando. Hoy estamos en un escenario de tasas más bajas, empezaron a liberar los 5 puntos de los encajes bancarios. O sea, yo creo que el gobierno nacional se está dando cuenta que esta es una economía, para empezar, que electoralmente difícilmente pague, porque hay mucha gente pasándola mal, muchas empresas, muchos trabajadores pasándola muy, muy mal. Yo veo con algo de expectativa lo que viene, sí me preocupa, y en esto seguramente no lo escuchaba de Matías, después lo voy a escuchar. Matías, yo creo que es una persona que valoro mucho, creo que fue un gran ministro de producción y que trabajó en pensar qué tiene la Argentina como en su aparato productivo. Uno de los trabajos que hizo su equipo, que si no me equivoco, creo que se llama Argentina Productiva. Sí, ahí hay varios, el diálogo, misión productiva es una cosa, pero Argentina 2030 y las misiones, que era algo que organizó Daniel Scheingart, que era funcionario de Culfas, que lo terminó en el gobierno en la parte de Massa, ministro de Economía y de Desarrollo Productivo. Con Dani tuve muy buena relación, estuvo en la planta nuestra, realmente había una intención de alguna manera de desglosar lo que es el aparato productivo argentino. Ahora, todo esto que yo te digo no dejan de ser, volviendo al hoy, números de la economía, donde empiezan a liberar algo de plata, está faltando consumo. Yo creo que lo que está faltando en serio es un modelo productivo que incluya a todos los sectores, que tenga a la industria digamos, como un partícipe necesario y activo, y que se discuta el por qué y el ¿por qué tenemos industria? Porque Argentina tiene industria y tiene una industria amplia,
creo que es de los pocos países de la región que es industrial. Te diría que Brasil y México son los otros dos países que tienen una industria diversificada y amplia. Entonces, entender la situación de la industria, los detalles, qué pasa, por qué muchas se hablan, digamos, que no son competitivas las industrias. Dar la discusión. Julio, te puedo traer, porque sobre la crisis industrial o sobre la situación general de la economía, ahí todo el tiempo estamos hablando. Tenemos datos, tenemos el EMAE, tenemos registros de qué está pasando con cada pyme, digo, porque hay mucha información. Me gustaría, ¿cómo lo ves vos como industrial salteño y como directivo de la Unión Industrial Salteña? ¿Qué pasa específicamente en Salta? Porque aparte en esta semana tuvieron una reunión, que después si quieres charlamos sobre eso, con el ministro de Producción, sí, donde el título fue, bueno, crisis industrial en Salta. Entonces, cuando llevamos esta situación, este momento de la producción a nuestra provincia, ¿vos qué ves como directivo de una empresa, pero también como directivo de la Unión Industrial Salteña? A ver, me paro primero como en nuestra empresa. Nosotros vendemos materiales de construcción, el sector de la construcción está muy golpeado, la cadena de pago está difícil. Perdón, ustedes tienen 3 plantas. Nosotros tenemos 3 plantas. 3 plantas, todas aquí. 3 plantas, estamos hablando de una empresa muy importante. Sí, y transversal al sector de construcción. Fabricamos hormigón, fabricamos poliestireno, que es lo que se conoce como tergopol, y fabricamos cerámica esmaltada. El sector de la construcción está muy golpeado, la cadena de pago está muy difícil, los plazos, hoy que te respeten un plazo de pago se convierte casi en un milagro. Los cheques rechazados están a la luz digamos, a la vuelta de la esquina, continuamente estamos... a la vuelta de la esquina no, están volando. Sí, están volando, hay mucho cheque volador dando vuelta, y de gente que, a ver, muchas veces cuando dice el cheque volador es gente imprudente, gente que siempre tuvo un muy buen comportamiento como cliente y demás, y que están muy, muy ajustados. Bueno, esa es la realidad nuestra. Cuando nosotros vamos a los otros sectores... Uno veía... Te hago un parate, Diego, porque a mí me da la sensación de que, y esto incluso lo hablábamos con Culva, que en el 2024 y una parte del 2025, uno veía, había una crisis de la construcción por la obra pública nacional, sí, pero acá vos veías actividad, veías pequeñas obras privadas, más lo que sostiene la provincia y el municipio, y no sé, los municipios del interior. Yo solo veo hoy... frisado. Yo antes andaba por la casa y veía pequeñas obras, hoy hay algo, pero a otro nivel, ¿viste? Como sí, se veía al principio un nivel de actividad. ¿Usted lo viste esto en la cadena? Nosotros venimos viendo, sí hemos visto una caída en los últimos 4 o 5 meses respecto a lo que pasaba el año pasado. El año pasado también era bajo el nivel de la construcción. Y hay algo que es llamativo. Yo, por ejemplo, manejo los números de la Cámara de Fabricantes de Pisos Cerámicos a nivel país. Hoy se está comercializando, te diría, el 50% de lo que se comercializaba históricamente en el sector. O sea, estamos a mitad a mitad de capacidad productiva. Ahora, los sectores, por ejemplo, nosotros en esos mismos datos tenemos los datos del porcelanato. Okay. Los datos del porcelanato no dan tan mal. O sea, esto te da la pauta que hoy el sector ABC1 argentino todavía tiene algún poder de consumo. Donde está más golpeado es los sectores medios y medios bajos. Y es lo que estamos viendo hoy con la mora en tarjetas de crédito y todas las complicaciones. O sea, la gente, el laburante que tiene un salario, que hoy, digamos, a veces es la excepción, pero el que hace changas y demás, le está costando mucho llegar a fin de mes. Entonces ahí es donde yo veo que hay una complicación en la reactivación del consumo. ¿Podemos repetir este dato porque me parece importante? Vos llevás... de tu rol de las cámaras de fabricantes de pisos y porcelanatos, sí, así es, vos sos como el que ves todo a nivel argentino. A nivel, o tenés los datos, digo, a nivel cerámicos para clases medias bajas, digamos, sectores vinculados al trabajo, se perdió el 50% del consumo. Y en porcelanatos, que son para un segmento económico más alto... Estás con un 10% abajo. Claro. O sea, la caída es mucho menos notoria.
Entonces, eso te da una pauta de que hoy hay, o sea, el poder de compra o el poder de consumo se perdió mucho más fuerte en los sectores medios y medios bajos que en los sectores altos, ¿no? Y te llevo alrededor de esto, ahora como vicepresidente de la Unión Industrial Salteña, vos me hablas ustedes son proveedores de la industria de la construcción, hablamos de la industria de la construcción, ¿qué pasa con el resto de la industria salteña? Pienso en las alimenticias, pienso en los textiles, pienso en la metalurgia. ¿Qué dicen que se manifiesta entre los industriales salteños? Bueno, nosotros una de las cosas que estamos haciendo en la Unión es tratar de generar información, nunca se tuvo, tratar de generar lo que se llama el RIS, el Registro de Industrias de Salta, pero sí uno tiene una percepción porque trata con los socios. Lo que nosotros veíamos, un poco lo que decías vos, 2024, 2025, había cierto movimiento, o sea, hubo una caída, te diría, al inicio del gobierno actual por un tema de devaluación. Se devalúa, siempre las devaluaciones generan un frenazo en la economía, después hay una reactivación atrás de esa devaluación. Entonces yo te diría que, digamos, empezando el segundo semestre de 2024 se vio una reactivación en muchos sectores que se sostuvo hasta mitad del año pasado. A mitad del año pasado, cuando empezó toda esta incertidumbre política, todo este tema por las elecciones y todo lo demás, las tasas volaron, llegaron a 70-80% con una inflación del 23, 28, 30, lo que sea la inflación, pero duplicaban el valor de la inflación, hizo que el consumo se frenara transversalmente en todos los sectores. Se complicó mucho cuando las tasas suben, hay que entender, porque muchas veces la gente no entiende cómo le pega en el bolsillo diario la tasa. Y esto es simple, yo tengo una tarjeta de crédito que hoy, digamos, todo el mundo tiene acceso a una tarjeta de crédito, la pago 5 días tarde, los intereses, cuando la tasa es de no sé, 300% es una cosa, cuando la tasa es 200% es una cosa. Exactamente. Entonces, me empieza a comer el sueldo del mes que viene. Entonces, hubo un momento donde las tasas fueron tan altas que la gente empezó a perder capacidad de consumo y la crisis se transversalizó. Hoy cuando hablas, sector con el que hablas, sector que está complicado. Yo te diría, hay alguna excepción en aquellos que hoy están haciendo provisión para la minería. Veamos que la minería es un oasis dentro de este contexto país, digamos. Ahora te voy a llevar, o quería hablar con vos alrededor de las cuestiones del desarrollo productivo y estas cuestiones de cómo insertar para que sirva para todos, digo, para que todos los sectores productivos se puedan enganchar y ser complementarios a la producción minera. Lo mismo en algún punto con el agro, pero otro de los vectores que me parece fundamental en todo esto y cómo lo ves vos es el tema de las tasas, pero sobre todo el financiamiento bancario, digo, porque me parece que ese es otro de los vectores fundamentales, digo, sobre todo en las pequeñas y medianas industrias o en los comercios desapareció la posibilidad de armar un plan de pago, una promoción, algo para ofrecerle y solo le quedaron a las grandes cadenas de retail, que asumo que también en la construcción y en los proveedores, y ustedes como proveedores, también es importante, ¿no? Sí, totalmente. A ver, la Argentina tiene un problema estructural en el financiamiento. Partamos de esa base. Hoy el sector financiero argentino es muy pequeño respecto a lo que pasa en la región. Nosotros hoy, para que tengamos una idea, el sector financiero argentino tiene prestado entre el 11 y 12% del PBI al sector privado. Esto creció un par de puntos con el gobierno actual, o sea, eso no se les puede negar eso. Ahora vos te vas a Brasil y Brasil tiene el 70% del PBI prestado al sector privado. En Chile es 140%. Hoy en Chile vos vas y te comprás, siempre cuento la anécdota de un amigo de la facultad mío que está trabajando en una minera en Chile, que llegó y tiene un buen cargo, pero llegó y se compró con tarjeta de crédito una camioneta y después se compró con un crédito a 30 años un departamento. En una semana ella era dueño de un departamento, claro, una camioneta, recién llegado a Chile, solamente con su recibo de sueldo. O sea, el sistema financiero chileno y de la región suele prestar más de lo que se presta en la Argentina, que también hay que entender que, digamos, en esto, no buscando hacer una defensa del sector financiero, pero tampoco es fácil prestar a 30 años en la Argentina,
porque 30 años en Argentina es un océano de tiempo. Sí, a mí me hace ruido por un lado eso, pero por el otro lado decís, che, siempre te da el triple de lo que va a ser la proyección de la inflación, es raro. Bueno, yo veo una tarjeta mía, digo, que por suerte las tengo ordenadas como consumidor y como consumidor final, y el costo financiero de financiarla, si no la pudiera pagar, es tremendo. 130 anuales. No, yo eso coincido. Hoy vos llevas unos pesos que te sobren a un plazo fijo, te pagan el 25%, se dan vuelta y te cobran el 120%. No puede ser esa brecha. O sea, hay una brecha en el sector financiero hoy que es enorme. Y que, digamos, yo no, esas son las cosas que yo me pregunto si las ajusta el mercado, si cómo funcionan, pero la realidad es que hoy el sector financiero argentino debe ser de los más rentables del mundo. Entonces, los niveles de mora muchas veces tampoco les mueven tanto el amperímetro. O sea, hoy las fintech argentinas hablan, el otro día escuchaba... 40%, entre 30 y 40% de la mora. Si cobro 300% de interés... Te diría que la mora la tengo metida, la tengo presupuestada en la tasa. ¿Me entiendes? Estamos hablando con Julio Facio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta y directivo de Cerámica Salteña. Te quiero hacer una pregunta alrededor de otro de los vectores. ¿Cómo ves la situación de las importaciones? Y por el otro lado, las exportaciones, porque una de las cuestiones esta que siempre hay una visión que dice, bueno, ampliemos la capacidad de importar, de mejorar el costo de capital para producir, y eso nos va a hacer más rentables en nuestra capacidad exportadora. ¿Cómo lo ves hoy en las industrias de Salta esta cuestión? Bueno, hoy se habla mucho de apertura indiscriminada de importaciones. Yo digo, ¿qué significa? Porque cuando uno toma por ese lado, inmediatamente el retruco es: ustedes quieren una economía cerrada, ustedes quieren que el argentino consuma productos caros, que les vendan ustedes. Yo creo que esto es una discusión muy, muy profunda, que hay que darla seriamente. Yo creo que veníamos de un escenario donde la economía cerrada que teníamos, tampoco era fácil producir con la economía. Nosotros hemos llegado a tener las plantas paradas por falta de insumos en el gobierno anterior. Se hablaba mucho en ese momento de protección de la industria nacional. La realidad es que en ese escenario, si yo me paro cuando se va el gobierno anterior, se va con un dólar a 400 y una brecha en $1.000, en ese momento el dólar a 400 era un dólar atrasadísimo. Nuestros costos en dólares eran altísimos. O sea, pensar en exportar, cuando yo te digo el 400, mucha gente te dice, pero si el dólar no valía 400. Nosotros, si queríamos exportar, nos pagaban 400. Y nuestros costos los hacíamos a 400. Entonces, pasamos a este otro escenario donde te dicen, pasamos de vamos a proteger a la industria nacional con un tipo de cambio planchado y muy atrasado, a un mensaje donde casi te diría que somos toda una manga de delincuentes, que le robamos la plata a los argentinos. Yo creo que en esto hay una discusión que amerita mucho tiempo, muchos números sobre la mesa y entender el porqué de los sobrecostos argentinos. La Argentina tiene una matriz de costo compleja. Yo ayer, hablando con un amigo, le daba un ejemplo hace poquito. ¿Te puedo hacer una punta alrededor de esto? ¿Ustedes tienen 200 trabajadores más o menos? Sí. 200 trabajadores 200 entre las 3 plantas. Así es. O sea que ustedes tienen una logística que implica la producción en 3 plantas con 200 trabajadores, con su logística de comercialización y distribución, porque retail es ya no es nuestro cliente. El retail es su cliente. En toda esa lógica, ustedes tienen desafíos. Porque después le vienen diciendo, son unos delincuentes, chatarrín, cagan a la gente. Sí. Ustedes, al producir acá, tienen todos esos desafíos que le deben pasar a todos los industriales, a todos los productores en el mundo. Alguien que importa, y no estoy hablando mal moralmente de nadie, algo que importa, todo ese complejo lo tiene solo desde la punta de la aduana a la distribución y a su retail. Por supuesto, nosotros podríamos hoy, lo mismo que hacemos hoy con 200 personas, si fuéramos 100% importadores, lo podríamos hacer con 15. O sea, esto es así de simple. O sea, si uno se va a un extremo, es decir, importo todo, yo sí creo que ahí hay un error cuando uno disocia el concepto de consumidor de trabajador. O sea, si mucho se dice, estamos favoreciendo al consumidor. El problema va a ser cuando, digamos, ese consumidor deje de ser trabajador y no tenga con qué consumir. Ahora, en ese punto yo creo que la discusión tiene que ser cómo hacemos
para tener una industria productiva y competitiva y que pueda poner sus productos afuera. ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son dónde le aprieta el zapato a la industria para hoy no poder competir con el producto de afuera? Y a ver, yo empiezo una aproximación de ideas. Ya dijimos una, financiamiento. Yo quiero cambiar una máquina en Brasil, me dan plata 30 años en reales, en tasas negativas, generalmente con los bancos de estatales. Sí, el BANADE. Hay toda una estructura de financiamiento para la producción basado en una política industrial y demás. Nosotros acá hoy el plazo más largo son 36 meses. Estructura, infraestructura, no sé, ni hablar la ruta, quien anduvo por la ruta últimamente están detonadas. Y esto, a ver, esto no es una responsabilidad de este gobierno nacional solamente. No, pero se nota claramente el empeoramiento, sí, porque si no es como siempre estuvo hecho pelota. Bueno, sí, no, pero ahora... Ahora no se hace el mantenimiento y al final del día es más caro la falta de mantenimiento. 30.000 millones de dólares, dijo la Cámara de la Construcción, si no leí mal, que saldría, que es lo que hay que poner para tratar de poner en condiciones de nuevo las rutas nacionales existentes. Coincido. Ahora, después, costos, por ejemplo, el tema de los puertos argentinos son carísimos. O sea, y empiezas a desglosar temas y llegas al final del día y decís, claro, así es imposible. Yo el otro día daba un ejemplo, ¿no? La firma Zara, ¿no? Zara, un pantalón hecho en Marruecos, lo vendían lo vendían en Buenos Aires a $130 y en Santiago de Chile a $80. Entonces, vos decís, ¿a qué le vamos a echar la culpa a la fábrica marroquí por vender más caro en la Argentina que en Chile? No, claramente. Que es una empresa global. Zara es Inditex, una empresa enorme a escala global, uno de los tipos más ricos del mundo, que te produce en Marruecos, en Bangladesh. Por eso, entonces, ¿a qué voy yo con esto? Tenemos que discutir la matriz de costos. Cuando, a ver, hoy las empresas que hacen e-commerce en la Argentina, las comisiones son prohibitivas, multiplican por 10 las comisiones que de una e-commerce en Estados Unidos. Entonces, y muchas de esas empresas, digamos, son vacas sagradas en este momento. Sí, yo siempre digo lo mismo, todos son pillos, todos tienen la solución, nunca manejaron la cuenta corriente hasta que tenés que abrir la cuenta corriente y empezar a ver los costos financieros, los costos de medio de pago, eso es increíble. Totalmente. Y yo en esto siempre, yo te dije, tenemos que apostar a una industria que sea productiva y competitiva. Y en esto a mí me gusta hacer la diferencia. Porque la productividad es una responsabilidad nuestra como empresarios, puertas adentro de nuestra empresa. Pero la competitividad muchas veces se genera por temas exógenos a nuestra empresa, que están fuera de nuestra empresa. O sea, yo puedo llegar con un producto súper productivo a la puerta de mi planta y pierdo competitividad puertas afuera, por muchas de estas cosas, por los costos logísticos, por los costos de los puertos, y ahí es donde tenemos que dar la discusión, por los costos impositivos, por los costos laborales, cuando yo digo los costos laborales no es que estoy buscando, lo dejo claro, no estoy buscando bajar el salario a la gente, porque si todavía le seguimos bajando el salario a la gente, ya peor, más al fondo no nos podemos ir, claro, igual, con peor el tema salario. A estar. Nosotros necesitamos nuestra gente con capacidad de consumo, pero también hay una realidad. Hoy una persona que le llega 10 al bolsillo, a la empresa le sale 16, 17. Exactamente. Y mucho de ese costo, si se lo pusiéramos en el bolsillo a la gente, habría una dinamización de la economía. Entonces, ahí es donde creo que tienen que estar las discusiones y, por ejemplo, yo doy como ejemplo mucho a Paraguay. Hoy Paraguay, por ejemplo, nos está empezando a complicar la competitividad de la industria argentina porque tiene un sistema que... Por la maquila. La famosa maquila. Te convocan a producir en Paraguay y si vos te comprometés a exportar el 90%, pagás un único impuesto del 1%. O sea, 1%. Nosotros pagamos 35% de ganancia. Débito de crédito, tasa de acá, tasa de allá, tasas municipales, tasa de impuestos provinciales, ingresos brutos. O sea, el otro día tengo otro amigo que conozco por la gremial industrial que tiene una fábrica grande que hacen inyección de plástico y me dice, estamos analizando seriamente
montar la planta en Asunción. O me sale más barato producir en Asunción y traerlo a Buenos Aires que seguir produciendo en Buenos Aires. Entonces, la pregunta es, ¿esa fábrica no es productiva en Buenos Aires y sí es productiva en Asunción o está bajo un marco de política industrial, política productiva y decisión de generar, digamos, porque al final de cuentas la ley Maquila es un incentivo a la exportación? Estamos hablando con Julio Facio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta. Está buenísimo el debate, de hecho para mí hay que hacer un programa específico de esto, sobre toda la realidad productiva de Salta. Quería volverte algo más a la actualidad. Se juntaron con el ministro Lupión, recién estabas hablando de los costos y de las cuestiones vinculadas a lo impositivo. ¿Qué conversaron con el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia? A ver, la semana pasada hubo una reunión en Tucumán, un plenario del Parlamento del Norte Grande. Ahí se convocó a la UNINOR, que la UNINOR es la Unión de Uniones Industriales del Norte Grande, y asistí yo como vicepresidente, porque no pudo asistir nuestro presidente Eduardo Gómez Nar, pero la presentación, lo que se hizo ahí en este Parlamento es presentar al sector en emergencia y pedirle a los funcionarios que se declaren leyes de emergencia provincial. Ahora, ¿qué implica una ley de emergencia provincial? Porque, digamos, primero que nada, implica una declaración. O sea, reconocer la situación en la que estamos. Queremos levantar la mano y decir, señores, este sector que hoy emplea 1.200.000 personas directamente en la Argentina, 4 millones de personas indirectamente, bueno, este sector está en crisis, está en emergencia. O sea, y está en una situación donde tenemos que tomar una decisión de modelo de país para ver si entra o no entra este sector en esta discusión. Terminada esta reunión, se planteó seguir cada uno en sus provincias una línea de acción y nosotros, se comunicó gente del gobierno provincial con nosotros, se comunicó el secretario de Industria y ellos generaron la reunión. Estaban interesados en escuchar nuestro petitorio y de hecho el ministro Lupión se comprometió, y acá lo comprometo al aire, a hacer una convocatoria para tratar de hacer una reunión con todos los ministros de producción del Norte Grande y con las uniones industriales del Norte Grande acá en Salta. La idea es ver si se puede hacer dentro de mayo para poder generar este pedido digamos, primero tratar de generar una ley transversal de emergencia económica que alinee de alguna manera las situaciones de las distintas provincias del Norte Grande, pero además elevar a la nación una serie de petitorios y una declaración. Esto también de alguna manera a ver, vamos a ser sinceros, también es una plantada de bandera del sector y de la región. O sea, nosotros como Norte vivimos en una simetría, porque no es lo mismo, uno habla de las rutas destruidas, no son lo mismo las rutas destruidas de Salta que las rutas destruidas de Santa Fe o de Córdoba o de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente cada día se emparejan más. Bueno. Pero te llevo a esto ¿qué ven? Aparte de visibilizar, declarar, ¿qué considerarías o qué piensan que es definiciones por decir, bueno, una ley transversal de emergencia económica? ¿Qué consideran que es más urgente? Bueno, nosotros hicimos algunos pedidos, les presentamos un petitorio. Dentro de los petitorios hubo un petitorio, un documento que se generó la semana pasada en el Parlamento en Norte Grande y nosotros los adaptamos a Salta. Parte del petitorio, por ejemplo, habla con el tema de ingresos brutos, de la eliminación de saldos a favor. Claro. Nosotros entendemos también, si bien no dejamos de pedir la eliminación de ingresos brutos, porque es un impuesto absolutamente distorsivo, también entendemos que hoy la situación de las provincias están absolutamente desfinanciadas. Entonces hoy pedir... es los juegos del hambre en todos lados. Hoy entendemos que empezar por ahí el petitorio es para que te digan, che, mirá, volvé mañana, porque por acá no. Sí creemos que debiera haber una apuesta a exenciones marginales. ¿Qué me refiero con esto? Es decir, si llega una empresa nueva, ir a dar la pelea para que se ponga en Salta, o sea, ir a vender a nuestra provincia para que se instale en Salta, y eso es algo que varias provincias hacen. Entonces,
Si yo te eximo, si vos, Lisandro, querés poner tu fábrica y estás viendo si es Salta, si es Jujuy, si es Tucumán, y yo te digo, che, mirá, vení acá a Salta, que nosotros te vamos a dar terreno en parque industrial, te vamos a dar exención impositiva, te vamos a dar una serie de cosas. Yo lo que termino haciendo es que esa empresa, que yo te convenzo a vos instalás tu empresa acá, después esa empresa muchas veces termina contratando proveedores locales, esos proveedores locales terminan aportando ingresos brutos nuevos, se genera trabajo y es un círculo absolutamente virtuoso. Entonces, si hay un petitorio de que haya exenciones, hay una ley de promoción industrial en la provincia que hoy no tiene presupuesto, entonces uno de los pedidos es, che, volvamos a conseguir caja para esta ley de promoción industrial. Después el tema de la eliminación de los saldos retenidos que hay en ingresos brutos. Muchas veces lo que pasa, si bien Salta en eso es... Las famosas percepciones, retenciones y toda la historia, ¿qué es lo que te termina pasando? Mañana te lo devuelvo. Claro, mañana te lo devuelvo. El lunes. Quedás con saldo positivo, y acá en Salta, mal que mal... Te analizan, no me acuerdo si cada 1 o 2 meses, esto no soy contador, pero bueno, en Tucumán te analizan cada 12 meses, entonces vos te retienen 12 meses y vos llegás en diciembre y le dices, señor, acá tengo, no sé, 3 millones de pesos retenidos, ¿y cuánto paga usted por mes? 100.000, bueno, de ahora a mano le retenemos más, vuelvo en 4 años y le dejaste pagado el impuesto por 4 años, en un momento donde la liquidez está por pero vos la necesitabas. Claro, dice, para pagar es en una industria de centavos. Estamos con Julio Facio. Te voy a traer a las últimas 2 te agradezco un montón a que me hayas acompañado en esta mañana. Otro día hablamos directamente de esto. Una, ¿ves posible, porque recién lo hablábamos con Culfas, de cómo se integran las otras cadenas productivas a la economía minera? ¿Ves posible, ves buen trabajo con los colegas de la industria minera, que aparte habitualmente es una industria transnacional, pero que muchos de sus cuadros gerenciales son argentinos e incluso muchos locales? ¿Ves que hay posibilidades de trabajar en conjunto, profundizar, y que la minería, que es recurso extractivo, recurso primario, se fortalezca en la economía salteña? A ver, yo creo que la minería es un sector que como país necesitamos desarrollar. Yo en eso, el tema por ahí me tomo esa palabra de extractivo, porque por ahí el extractivo a veces trae un montón de preconceptos. Sí. Yo creo que particularmente la minería de litio es una minería de un nivel de industrialización importante. Bueno, ya tenemos 2 plantas aquí. Y son señoras... Bien picantes. Señoras plantas industriales. La de POSCO y la de Gaufen. O sea, son plantas, realmente son... O sea, esto no es que están, digamos, apaladas metiendo barro para llevar a procesar en China. Hay plantas industriales que emplean gente. Entonces, es un sector que genera valor agregado, un valor agregado importante. Sí creo que lo que se le viene a Salta es muy potente y que, digamos, hay que encauzarlo, porque a veces cuando las fuerzas son tan potentes hay que encauzarlas, digamos. Porque esto, como decir, no sé, un tsunami tiene mucha potencia, pero también puede ser destructivo. Yo creo que toda esa energía que trae la energía bien encauzada y bien puede servir para que Salta tenga un desarrollo. De hecho lo está teniendo. Yo doy un ejemplo simple, claro, que me pasó a mí. Nosotros montamos nuestra planta de cerámica en el año 2017. Necesitábamos 2 grúas de 100 toneladas para montar las prensas. No había en Salta. Hoy salgo a buscar 2 grúas de 100 toneladas, me tiran 15 por la cabeza. O sea, y eso es la minería. O sea, pero no es que las grúas que aparecieron en Salta las trajeron para montar prensas. No te la trajeron para las 3 fábricas, pero digo, está bien. Entonces, se empieza a generar un microclima industrial donde empiezan a haber proveedores de más nivel, donde empiezan a nacer el famoso aguas arriba, aguas abajo. Entonces, empiezan a haber metalúrgicas de un nivel de tecnificación muy importante. Entonces, yo creo que esto se puede generar un entramado muy interesante, se viene generando. Creo que eso hay que ordenarlo, creo que en eso se está haciendo un trabajo importante la gente de Capemisa, digamos, son muchos proveedores y bueno, la Cámara de la Minería, que también forma parte de la Unión Industrial, hay ahí un trabajo para tratar de ordenar y que esto sirva realmente para el desarrollo de Salta
y no sea una moda pasajera y como sea la fiebre del oro y que después no quede nada. Teo, la última, ¿qué edad tenés vos? Tengo 41. Ok, son más o menos, sos como de una edad de dirigentes industriales, son un poco más chicos, Sol Rodríguez, Caragosian, pero estás más o menos ahí, sí, son amigos, ya te vi aparecer y dije, este es amigo. ¿Pensás que en la dirigencia industrial, en la dirigencia productiva, hay una manera distinta de entender la producción y la relación política? Totalmente, yo creo que generacionalmente, bueno, ahí me nombraste dos, bueno, Marisol es de mi edad, tenemos la misma edad. Tommy es más chico, Tommy Caragosian. 35, 36, sí. 37. Bueno, pero bueno, es un corte generacional. Sí, definitivamente lo que venimos a proponer nosotros como generación es, primero que nada, el diálogo sincero, el mostrar lo que hacemos. Creo que esto es algo que el industrial siempre fue muy celoso de sus plantas. Y esto, a ver, tiene una lógica. Digamos, yo hace 20 años, si quería saber cómo se hacía un piso cerámico, la única forma que tenía era entrar a Cerámica Alberdi o alguno que me abriera las puertas. Entonces, ¿qué hacían? No me la abrían. Claro. No me iban a mostrar cómo no quería que te fumaran. Claro, ¿no? Bueno, hoy yo quiero saber cómo se hace un piso cerámico, entro a YouTube y encuentro miles de videos. Entonces, hoy la información es un commodity y en eso nosotros, un poco el desafío es abrir las puertas de nuestras plantas, es mostrar lo que se hace, es poner en valor el trabajo del empresario industrial. Yo creo que en eso fuimos un sector que no fue bueno comunicando, creo que ahí tenemos que hacer una autocrítica. Y creo que en eso, a ver, hoy generacionalmente, digamos, de hecho, bueno, los chicos empezaron con el podcast La Fábrica, que hoy, para el que no lo conoce, se lo recomiendo, es un éxito, terminó el año pasado como podcast número 1 de la Argentina en Spotify, y lo que está mostrando son historias de industriales, son historias de empresarios, son historias de generaciones, de empresas de varias generaciones, de laburo, de gente que llegó digamos, en los barcos en muchos casos y apostó por la Argentina. Entonces creo que viene por ese lado el mensaje y también digamos, una de las cosas que siempre hablamos nosotros es que queremos trabajar en la cultura del I. Mucho tiempo se enfrentó, por ejemplo, a la industria con el campo. Y nosotros somos convencidos de que la Argentina es con industria, es con campo, es con minería, es con salmónidos, por ejemplo, y tantas otras cosas. Porque, a ver, en el sur hoy tenemos la discusión de si vamos a seguir montando celulares o no, pero prohibimos la producción de salmónidos. Hay para hacer puré con eso. Hay para divertirse. Otro día, si querés, lo charlamos más en profundidad. Pero a lo que voy yo es, nosotros somos convencidos que siempre, a ver, cuidando el medio ambiente, clarísimo. Digamos, en ambientes controlados, cuidando a nuestra gente, pero tenemos que apostar a todos los sectores productivos, porque en el fondo es la manera también de generar independencia. Un país que se vuelve primario, una de las cosas que pierde es la independencia. Entonces, si vos tenés los sectores productivos alineados, y yo creo que en eso la pandemia fue un gran digamos, momento para mostrar esto. Me acuerdo un día viendo a ¿cómo se llama este periodista? Cristian Martin, no sé si lo al vikingo en la 24 en América. Exactamente, estaba hablando desde Inglaterra y el tipo, una de las cosas que dijo es: esto nos demuestra que el Reino Unido es solamente un paraíso financiero. Claro. No tenían papel higiénico. El famoso nearshoring que bueno, en el fin de la globalización como la conocemos. A mí también me parece que hay que hacerlo acá, poner en valor el valor agregado salteño, así que nada, lo seguiremos charlando otro día si te parece. Con todo gusto, y desde ya la invitación, el día que quieran hacer esto en una fábrica, sea la nuestra o sea de otros, las puertas abiertas. Insisto yo que tenemos que mostrar no solo las fábricas, porque las fábricas al final de cuentas son fierros, pero las fábricas son personas, y yo en esto insisto mucho también en el hecho de que se habla mucho de la pérdida de la cultura del trabajo. Nosotros en Cerámica Salteña tenemos 200 personas que le paran la olla a la gente laburando, a sus hijos se las paran laburando, y laburan a conciencia, y laburan y nada, y se desloman a pesar de lo que dicen otros. Julio